El procedimiento disciplinario. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a quedar expertos en el procedimiento disciplinario de los servidores públicos. Hablamos de Código General Disciplinario, Ley 1952, modificada por la 2094. 1952 del 19, 2094 del 21. Es el procedimiento que se aplica a servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas. Este código, el Código General Disciplinario, Ley 1952, nos establece un procedimiento que es algo diferente al que teníamos en el código anterior, en la ley 734 del 2002. Antes, la ley disciplinaria no contemplaba la división de roles que conocemos ya en el ámbito disciplinario, como sí la contempla el Código General Disciplinario. Esta división de roles surge de un intento de convencionalización del derecho disciplinario, tratando de atender al artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso, el artículo 12 del Código General Disciplinario, al hablar del debido proceso, contempla esa división de roles. Un rol específico para el funcionario instructor y un rol específico para el funcionario juzgador, o que va a adelantar el juzgamiento. Son dos funcionarios hoy por hoy y deben serlo diferentes, imparciales, autónomos. A la letra del artículo 12 dice que el funcionario deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, autónomo, imparcial, independiente. No vamos a estar aquí. Siguiente diapositiva, siguiente por favor, no. Lo que es, lo importante, para que ustedes sepan cómo funciona esto. ¿Cómo inicia entonces el proceso disciplinario? Puede iniciar de varias maneras. Por una queja, un informe de servidor público de manera oficiosa. Como regla general, los anónimos no tienen la vocación para poner en marcha la acción disciplinaria. Como regla general, hay unas excepciones, cuando con el anónimo se presentan suficientes pruebas que le permitan a la entidad iniciar la actuación de manera oficiosa. Teniendo eso, o una queja, o un informe, o alguna información para iniciar la acción de manera oficiosa, la entidad o la autoridad disciplinaria, como siempre denominamos, puede hacer varias cosas. Si no tiene manera de identificar o individualizar al presunto autor de la conducta, lo que es procedente es una indagación prevista en el artículo 208 del Código. Ojo, ojo, ojo. El nuevo Código establece que esa indagación previa es procedente cuando hay dudas sobre la individualización o la identificación del presunto autor de la conducta y en ningún otro caso. Entonces, ¿por qué hasta la Procuraduría General de la Nación en su sala disciplinaria de instrucción, he visto, está ordenando indagaciones previas contra funcionarios determinados? Ese era un vicio que tenía la ley 734 que se quería superar con esta nueva redacción, pero al parecer hay funcionarios que todavía están atados a esa antigua costumbre de ordenar indagaciones previas, antes preliminares, contra funcionarios determinados. Hoy por hoy la indagación previa procede únicamente cuando hay dudas sobre la identificación o la individualización. Oiga, individualización e identificación se tienen como semejantes, como sinónimos, como iguales. Hay quienes dicen que la identificación consiste en determinar el nombre y el cargo a lo menos de aquel funcionario que presuntamente ha cometido una irregularidad y que la individualización consiste en traer datos o obtener datos más exactos como el documento de identificación y todo lo que ustedes quieran, cédula de ciudadanía, nombre del papá, dónde vive, dónde va de paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el artículo 208 hace esa distinción de términos entre individualización e identificación? Cuando el artículo 211 del código no hace esa distinción. Ese artículo 211 dice que cuando con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación previa se logre la identificación del posible autor, procederá a la investigación. Pero habla, fíjense, solamente de la identificación, no habla de la individualización. En fin, esta indagación previa tiene un término de 6 meses. En la original ley 1952 se preveía un término de 3 meses, pero
Luego, con su modificación a través de la 2094, quedamos de nuevo en un término de indagación previa de 6 meses. Ojo que podrá extenderse hasta por otro tanto cuando se trate de conductas que atenten contra los derechos humanos o contra el derecho internacional humanitario. Luego de esto, ¿qué pasa? Vencidos los 6 meses, la entidad tiene que verificar si ya ha identificado e individualizado al presunto autor de la conducta y si así es, ordenará una investigación disciplinaria a través de un auto. Ya veremos todas esas formalidades. Si no lo logró, no tiene otro remedio diferente al de ordenar el archivo. Archivo que no hace tránsito a cosa juzgada material. En cualquier momento, cuando la entidad obtenga alguna otra información que le permita la individualización e identificación del autor, podrá desarchivar y ordenar la investigación disciplinaria. Ahora, si antes de vencerse los 6 meses la entidad logra la identificación, lo que debe hacer es inmediatamente ordenar la investigación. Decimos entonces, si se ha logrado la identificación del autor después de la indagación previa o desde el principio con la información recibida, con el informe de servidor público o con lo contenido en la queja, se ordenará la investigación disciplinaria, que tiene unas formalidades, que tiene un contenido explícito en el código artículo 212 y es una decisión que debe ser notificada personalmente. Después veremos las notificaciones. En principio, debe ser notificada personalmente. La notificación subsidiaria se hace por edicto. Cuando no se logra la notificación personal, debe hacerse por edicto. Empieza el término de la investigación, que va corriendo por 6 meses. Durante esos 6 meses viene una práctica probatoria, con los medios de prueba que establece el Código General Disciplinario. De ellos hablaremos después. Empieza la práctica probatoria y la entidad tiene 6 meses para agotar esa práctica probatoria. Si vencidos esos 6 meses le hacen falta pruebas a la entidad, puede ordenar una prórroga hasta por 3 meses. Vencido el cual, el término de 3 meses, si no ha surgido prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinario, deberá archivarse la investigación. Como en la indagación, si se trata de conductas que afectan los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, el término puede ser hasta de 18 meses, el término de la investigación. En este lapso, durante el término de la investigación, pueden pasar muchas cosas. Más decreto de pruebas, vinculaciones de otros servidores, ruptura de la unidad procesal, compulsas de copias, etcétera, 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 etcétera. Saltamos al artículo 220. El cierre de la investigación. Cuando se hayan recaudado todas las pruebas, así no se haya vencido el término, o cuando ya se ha vencido el término, la entidad debe ordenar el cierre de la investigación disciplinaria. Eso mediante un auto que es notificable a través de Estado. No se vayan a quedar esperando que les notifiquen el auto de cierre personalmente. Esa es una notificación a través de Estado. Y no vayan a confundir, como lo han hecho muchos funcionarios investigados o muchos defensores que están empezando en esta rama, entre el cierre de la investigación disciplinaria y el archivo de las diligencias. Una vez me llama un cliente y me dice: doctor, muchas gracias por su gestión. Acaban de terminar este proceso, etcétera, etcétera, celebrando bombos y platillos. Yo voy a verificar y lo que nos están notificando es un cierre de investigación, que nada tiene que ver con el archivo de las diligencias. Es más, cuando hay cierre de investigación hay que preocuparse. Cuando se ordena el cierre generalmente es porque la actuación tiene vocación de llegar hasta un pliego de cargos y más adelante. Eso no quiere decir que siempre que hay cierre va a haber pliego de cargos, ¿no? Porque aún después del cierre puede venir el archivo. Después del cierre, lo que viene es una evaluación de la investigación que termina en una de dos cosas: el archivo de las diligencias o la formulación del pliego de cargos. Pero lo que digo es que si esto lo voy a archivar, pues mejor lo archivo antes del cierre y no me complico como entidad, y en cambio de cerrarlo, notificarlo para después archivarlo. Pero bueno, en todo caso, la decisión del cierre de investigación contiene también y debe contener el traslado para presentar alegatos precalificatorios por un término de 10 días. 10 días para que el disciplinable, su defensor, en fin, los sujetos procesales presenten alegatos precalificatorios y le digan a la entidad: usted debe archivar por esto, ¿sí?, sus alegatos precalificatorios. Una vez los reciba, o así no los reciba, vencido ese término de 10 días, la entidad evalúa la investigación y, como les decía, dispone el archivo de las diligencias o la formulación del pliego de cargos. Para nuestro ejemplo, vamos a seguir con la formulación del pliego de cargos. Digamos que la entidad encuentra mérito para la formulación del pliego de cargos.
Según el artículo 222 del Código, esta decisión, la del pliego de cargos, procede cuando se encuentra objetivamente demostrada la falta y cuando hay pruebas sobre la responsabilidad del disciplinado. Con esos dos requisitos procede el pliego de cargos y la entidad así lo formula. Decisión que es notificable de manera personal. Pero ojo, aquí estamos hablando de lo que hace el funcionario instructor, la oficina de instrucción. El primer rol de los dos que hablamos al principio, la instrucción y el juzgamiento. Hasta aquí llega la instrucción. Entonces, una vez notificado el pliego de cargos, dentro de los 3 días siguientes, dice la norma, debe remitir ese funcionario el expediente al funcionario encargado del juzgamiento. 3 días, dice la norma, pero recuerden, aquí hablamos de términos perentorios y en ningún caso prescriptivos. Si el funcionario de instrucción se demoró 4 días, 5 días, 2 meses, lo que sea, para remitirlo al de juzgamiento, el defensor no va a venir a decir, o bueno, en efecto vienen y lo dicen, solo que ese argumento no va a prosperar. La ley le dice que tiene 3 días para remitirlo a juzgamiento, luego entonces hay aquí un hierro procesal que debe dar para el archivo, como sea. Eso no es así. Términos perentorios no prescriptivos. Es un término que trae la ley para constreñir, para exhortar al funcionario de instrucción a que ese traslado se haga de manera pronta. Si no lo hace dentro de ese término, no pasa nada. Entonces, ese paquete, una carpeta, 10 carpetas, 2 cajas, lo que sea, llegan allá al funcionario de juzgamiento. El funcionario de juzgamiento dice, Oh, por Dios, otro expediente. lo primero que tiene que hacer es cogerlo, revisarlo y definir si esto va a ser un juzgamiento ordinario o un juzgamiento verbal. La regla general es, hoy por hoy, el procedimiento ordinario. Aunque en su redacción original, la ley 1952 quería que todo fuera verbal, quería verbalizar todo este procedimiento. Con la modificación que se hizo a través de la ley 2094, eso se volvió a reversar y quedamos entonces en la posibilidad de adelantar un procedimiento, un juzgamiento ordinario o un juzgamiento verbal. El verbal procede cuando el disciplinado es sorprendido al momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que lo relacionen con esta. También por faltas leves y por algunas gravísimas que después estudiaremos. Esas son las únicas situaciones en las que procede el juzgamiento verbal, con una excepción que trae el código. El parágrafo del artículo 225A dice que el funcionario, aun cuando estén dados los requisitos para el procedimiento verbal, logre justificar que por el número de investigados, por el número de cargos o por la falta de recurso humano no puede adelantar el procedimiento verbal, podrá hacerlo a través del procedimiento ordinario, del juicio ordinario. Entonces, en la práctica lo que pasa es que la excepción es el procedimiento verbal y la regla general sigue siendo el procedimiento ordinario, el juzgamiento ordinario. En nada quedó la aspiración que se tenía de verbalizar el procedimiento disciplinario, sin decir que eso sea bueno o que eso sea malo, es lo que está sucediendo actualmente. Todo el mundo sale a decir que no tiene funcionarios para adelantar un procedimiento verbal o que no tiene los recursos físicos, otra causal para la excepción que trae el código, que no tiene salas de audiencias, que no tiene, en fin, y que tiene que hacerlo a través del procedimiento ordinario, a través del juzgamiento ordinario. Oiga, pero cada vez que dice procedimiento corrige y luego dice juzgamiento. Sí, es que antes hablábamos de procedimiento ordinario, procedimiento verbal, pero siendo fieles a la redacción actual, me parece que lo justo es hablar de un procedimiento en la instrucción y luego hablar de un juzgamiento ordinario o de un juzgamiento verbal, porque para las dos la instrucción es exactamente igual. En fin, lo primero que hace ese funcionario de juzgamiento es estudiar esas causales, estudiar esa situación y decir esto va por el ordinario, esto va por el verbal, en una decisión motivada, así ordenarlo y notificárselo al sujeto procesal, investigado o su defensor y darle un término para que presente descargos. Ojo, cuando les notifiquen el pliego de cargos no corran a presentar descargos, eso era antes. Los descargos no se presentan ante el funcionario instructor, los descargos se presentan ante el funcionario de juzgamiento. Por eso es que hoy estamos viendo procesos con 2 descargos, 2 escritos de descargos. Tan pronto les notifican los cargos, presentan los descargos, como se hacía con la anterior ley,
en el anterior procedimiento. Y una vez les han notificado la decisión que define el juzgamiento y les corren el traslado, entonces presentan otros descargos. Este plazo para presentar descargos en juzgamiento es de 15 días. Hábiles o calendario. Bueno, ya sabemos que cuando la ley no dice, entonces hablamos de días hábiles. Ojo, porque los descargos es la oportunidad que se tiene para solicitar la práctica de pruebas y aportarlas. Aunque en versión libre uno podría hacerlo en cualquier momento, aportar pruebas, de eso hablaremos después, pero por rigor procesal, la oportunidad para presentar y aportar pruebas es esta, la de los descargos. También en los descargos se deben o se pueden presentar solicitudes de nulidad sustentadas debidamente. Esta es la oportunidad para hacerlo con los descargos. Solicitud de prueba o aporte de pruebas y solicitudes de nulidad que deben ser resueltas por el funcionario del juzgamiento antes de iniciar el periodo probatorio. Digamos que no hay nulidades que resolver, la entidad debe pronunciarse sobre las pruebas que han sido solicitadas o decretar las que considere de oficio. Y empieza un periodo probatorio de hasta 90 días, hasta 90 días. Igual, puede ser más, puede ser menos, el argumento de siempre. La entidad solicita las pruebas dentro de los 90 días, pero resulta que llegaron de manera posterior. No es un hecho, no es un retraso, un retardo atribuible al funcionario instructor. Entonces, debe tenerse la prueba como válida, pero de eso hablaremos después. En principio, quedémonos en 90 días de un periodo probatorio. Ahora, digamos que no hay pruebas que practicar porque no se solicitaron y la entidad no considera que deban ser practicadas algunas de oficio. En ese caso, lo que procede, lo que sigue es el traslado para alegatos de conclusión. De una vez, traslado para alegatos de conclusión. Cuando sí hay pruebas que practicar, porque han sido solicitadas o porque de manera oficiosa la entidad lo considera, se practican dentro de este término de 90 días, vencido el cual debe correrse el traslado para los alegatos de conclusión, un término de 10 días para que los sujetos procesales presenten alegatos de conclusión. Ya, sobre todo lo que ha pasado en instrucción y sobre todo lo que ha pasado en juzgamiento. Y después de eso le queda a la entidad un término para fallar de 30 días. Otra vez, término perentorio no prescriptivo. Si la entidad no falla dentro de los 30 días siguientes, no es que vaya a perder competencia, no es que ya no pueda hacerlo, no es que ya tenga que archivar la actuación, no. Es un término perentorio. Generalmente los fallos se producen después de esos 30 días, por las dinámicas de la administración, por las dinámicas de cada oficina, la cantidad de trabajo, la falta de funcionarios, todo lo que ustedes quieran. Si así fuera todo, qué dicha sería, pero en medio de todo esto pasan o pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de que los cargos no sean bien recibidos en juzgamiento. ¿Qué quiero decir? El artículo 225D prevé la posibilidad de la variación de los cargos. Ojo, según este artículo numeral primero, si el funcionario de juzgamiento advierte un error en la calificación que se ha hecho en el pliego de cargos, puede devolver el proceso con todo y su pliego de cargos al funcionario de instrucción para que corrija ese hierro procesal. Esto únicamente cuando se ha vencido ya el término para la presentación de los descargos. Recordemos entonces, lo recibe el de juzgamiento, define cuál es el procedimiento a seguir. En juzgamiento, verbal ordinario lo notifica, le corre el traslado para presentar los descargos y una vez se han presentado los descargos o una vez, mejor, se ha vencido el término para presentar los descargos, el funcionario de juzgamiento advierte un error en la calificación de la falta, solo después de vencerse ese término. Advierte el hierro en la calificación y tiene la posibilidad de devolvérselo al funcionario de instrucción para que corrija el pliego de cargos. No puede entonces el funcionario de juzgamiento, no debería hacerlo, devolver el pliego de cargos tan pronto como recibe el expediente y lee la imputación, porque el artículo 225D en su numeral primero prevé que esto puede tener lugar cuando ha vencido el término para presentar descargos. ¿Ok? El punto, ¿en dónde queda entonces la división de roles? A mí, al funcionario del juzgamiento, si yo no fuere, no me parece que esa conducta esté bien calificada y le devuelvo el expediente. Cojo todas esas carpetas, todos esos folios, los echo entre un talego y me voy caminando y voy y se los dejo otra vez encima de su escritorio y le digo, eso está mal calificado, la conducta está mal calificada, sírvase reformular los cargos. Variación del pliego de cargos. ¿Cuál división de roles?
¿Cuál división de roles? ¿Cuál convencionalidad? Creo que todavía estamos muy alejados de eso, pero es lo que hay, es mejor de lo que teníamos antes y con eso tenemos que trabajar. Ahora, el funcionario de instrucción, como si fuera poco, puede decir, pues a mí me parece que eso sí está bien calificado, gracias por el apunte, pero vuélvase a llevar su expediente. Otra bolsa, otro costal y se devuelve otra vez y va y se lo deja allá. Y ese funcionario de juzgamiento puede continuar con el trámite o insistir en su reparo y decir, ah, no lo va a reformular, no va a variar los cargos, entonces le declaro yo la nulidad del pliego de cargos. Y así lo puede hacer. Así lo hace y así lo he visto, así lo hemos visto, la nulidad del pliego de cargos declarada por el funcionario de juzgamiento de unos cargos que se proyectaron en sede de instrucción. ¿Cuál división de roles? ¿Cuál independencia? ¿Cuál imparcialidad? En la práctica parece ser que esa división de roles es un saludo a la bandera, sin decir que el funcionario de instrucción va y habla con el funcionario de juzgamiento, vea, le recomiendo este caso es importante por tal, etcétera, etcétera. No nos metamos en esos terrenos blandos, pero la división de roles, quedémonos en eso, todavía está muy lejos de ser una realidad. Y ese es el procedimiento disciplinario con juzgamiento ordinario de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas. Espero haberles dado alguna luz. Ahondaremos en todos estos temas a lo largo y a lo ancho. Hablaremos de notificaciones, recursos, pruebas. Veremos el procedimiento con el juzgamiento verbal. Veremos cómo se desarrolla la audiencia, y empezaremos a hablar de los temas chéveres, bonitos del derecho disciplinario, como sus categorías dogmáticas, y les iré contando casos que durante toda la semana voy viendo en las oficinas, casos que consultamos con colegas, casos que llaman a preguntarme, casos que yo llamo a preguntarles, todo eso para seguirnos construyendo en esta bonita materia, el derecho disciplinario. Gracias por ver este video, espero haya sido de utilidad, lo digo con toda sinceridad, con toda humildad. Gracias por verlo. Hace muy bien la suscripción, el like, el compartir. Muchas gracias, compartan a sus amigos que estén en este mundo del derecho disciplinario.